dialogando con el padre Raúl Sánchez. Voy a explicar algo que creo que es necesario hacerlo. Y soy otro más que se une para clarificar la realidad de que María es Madre de Dios. Los hermanos separados tienen un revuelto mental, teológico, epistemológico, ¿no?, filosófico sobre esta realidad mariana de que María es Madre de Dios, que espero que el Señor me ayude con su infinita bondad para ver si soy capaz de explicarle a los hermanos católicos y si hay de pronto husmeando algún protestante esto de que María es Madre de Dios. Para eso tengo que hacer uso de un término teológico denominado unión hipostática. Ese término de unión hipostática está fundamentado, basado bajo categorías epistemológicas, filosóficas que nos van a ayudar a entender la encarnación y las dos naturalezas que tiene nuestro Señor Jesucristo. Unión hipostática significa que Jesucristo tiene dos naturalezas, que en Jesucristo, en la persona única de Jesucristo, subsisten y coexisten la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso se dijo en el Concilio de Calcedonia en el año 451, si no estoy mal, para explicar la realidad de la encarnación. Los hermanos separados infantilmente piensan que cuando el católico o la Iglesia Católica enseña, transmite y explica la realidad de que María es Madre de Dios, piensan de que María estuvo desde siempre en el tiempo, por toda la eternidad, y que ella dio origen a Dios con toda su sabiduría, su poder, su gloria. Entonces dicen que es algo ridículo y que así como María es Madre de Dios, entonces pues que eso no puede ser porque primero estuvo Dios. ¿Por qué piensan de esa manera infantil? Como si la Iglesia enseñara eso, porque ellos no estudiaban filosofía. Les recuerdo al hermano católico que nosotros los sacerdotes estudiamos 3 años de filosofía, ¿no? ¿Y para qué estudiamos 3 años de filosofía? Precisamente para clarificar, ordenar, estructurar el pensamiento, ¿no? Y cómo ha venido el hombre desarrollando y entendiendo su relación con Dios, su relación con el hombre y su relación con el mundo. Y para eso entonces hay que estudiar mucho. Los hermanos separados no estudian filosofía porque ellos consideran, de acuerdo a su papá Martín Lutero, que la filosofía es pura estupidez, que eso es cuestión de hombres, que son argumentaciones que no tienen sentido, que lo importante, querido amigo, es la palabra de Dios, viva Jehová, y entonces dejan de pensar. Por lo tanto, cuando se le pregunta a un hermano protestante sobre qué es la unión hipostática, dice, bueno, que Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina, pero de ahí no salen. Explique el concepto, para qué el concepto, cómo se originó el concepto, por qué lo definió la Iglesia, en qué año y en qué consistía toda esta realidad conceptual, filológica, epistemológica, teológica, ¿no? ¿Para qué se estudió tanto? Pues hermano, porque nosotros necesitamos clarificar quién es Jesús, quién es la persona de Jesús. Y resulta que aparecieron unas herejías, Arrio, Nestorio, Sabelio, unas personas que empezaron a tergiversar toda la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se definió la unión hipostática, es decir, que en Jesucristo, la persona única de Jesucristo, subsisten y coexisten las dos naturalezas, humana y divina. ¿Qué significa eso en buen español? Que no se pueden separar esas dos sustancias, que son una. No es una mistura, no es una mezcla, no es una amalgama como piensan algunos protestantes. Los protestantes piensan que el Señor se encarnó, ¿no? Y que María era la madre de Jesús hombre, pero no de Dios. Fallan, ¿por qué? Porque en Jesús, que es Dios, subsisten y coexisten esas dos naturalezas, no se pueden separar. Ahora bien, atendiendo a esto, entonces hay que decirle al hermano católico que esta realidad conceptual, epistemológica, teológica, nacida de un quehacer filosófico, entonces no se hizo en 2 días.
tuvo que hacerse mucho estudio, mucho análisis, mucha comparación del texto bíblico, mucho análisis filosófico para poder comprender los términos de naturaleza, esencia, sustancia, Dios, hombre. Todo eso se tuvo que analizar para poder llegar a clarificar la realidad de por qué la encarnación, para qué la encarnación. Jesucristo sigue siendo Dios, Jesucristo es hombre sin dejar de ser Dios. Entonces, por eso, a través de mucho estudio se pudo llegar a la conclusión del término unión hipostática. Ahora bien, los hermanos separados hacen un revoltillo de concepto epistemológico filosófico para explicar la unión hipostática a base de puro texto bíblico. No se puede, hermano, no se puede. ¿Por qué? Porque se hacen un enredo tremendo. Una cosa es la realidad bíblica, el texto bíblico, donde nos citan algunas cosas que podemos comprender de que si María es madre de Dios o no fue madre de Dios. Cualquier protestante puede, con textos bíblicos, respaldar que María no es madre de Dios y el católico con textos bíblicos puede demostrar que María sí es madre de Dios. Pero hay que ir a profundizar en la realidad filosófica, epistemológica de los textos, del lenguaje, de los conceptos y de las realidades de base de la epistemología para llegar a una verdad. Ahora bien, para poder sostener todo esto que estoy diciendo, voy a tomar solamente dos textos. Una vez explicado la parte epistemológica, filosófica, teológica, voy a tomar dos textos de la Sagrada Escritura que, analizados con una claridad meridiana, sin entrar en mucha especulación porque son muy claros, le va a mostrar a usted que María es madre de Dios. El primer texto que voy a compartir está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 1, y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Y en el principio ese Verbo estaba con Dios. En el principio era el Verbo, es decir, en el principio, desde toda la eternidad, siempre ha estado el Verbo, Jesús. Y ese Verbo, Jesús, estaba con Dios, es decir, que estaba con otro ser, estaba con Dios. Y ese Verbo era Dios. Además de estar con Dios, ese Verbo era Dios. Muy bien. Ahí está bien claro que Jesucristo es Dios desde el principio. En el principio era el Verbo. Jesucristo nunca ha dejado de ser Dios. Jamás va a dejar de ser Dios, porque estamos hablando de realidades atemporales, estamos hablando de realidades eternas, donde no hay principio, donde no hay fin, simplemente se habla del ser. Otra categoría de orden ontológico, epistemológico, que hay que entender que los protestantes no saben ni estudian, ¿no? Especialmente pastorcitos de estos que apenas han estudiado 3 años en el seminario. Entonces, cuando se habla de una realidad ontológica del ser, ese ser no tiene ni principio ni fin. Esa palabra siempre ha estado. Pues bien, siempre ha sido Dios. Ahora, cuando tocamos el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice así: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. ¿Nació de quién? De mujer. ¿Y quién era la mujer? María. Y como el Verbo desde siempre ha sido Dios y estaba con Dios y era Dios, ese Dios se encarnó. ¿Dejó de ser Dios? No. ¿Por qué? Por la unión hipostática. Porque en la persona única de Jesús subsisten esas dos sustancias, dos esencias o naturalezas, ¿no? ¿Cuáles? La divina y la humana. Nunca ha dejado de ser Jesucristo Dios, nunca, por la unión hipostática. Si pretendemos hacer que Jesucristo se encarnó, pero ahí no estaba toda la realidad de Dios, entonces ya no existe unión hipostática. Es el problema que tienen los hermanos separados, que se ponen a hablar con categorías filosóficas sin haber estudiado filosofía, y la Biblia no les alcanza a dar respuesta a esta realidad que tiene otro matiz, un matiz filosófico, un matiz epistemológico distinto al que nos puede ofrecer la Sagrada Escritura. Entonces, con estos dos textos, Evangelio según San Juan, capítulo 1, donde se habla que el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios desde el principio, desde la eternidad. Cuando llegó el tiempo, como dice aquí Gálatas
cuando llegó la plenitud de los tiempos, entonces ahí se encarnó. Dios salió de la realidad atemporal y en el tiempo Jesús, la persona de Jesús, ¿no? Se encarnó en María. Entonces, en el tiempo, cuando el Señor Dios consideró pertinente, llegó el tiempo de que así se empezara a desarrollar el plan de salvación que Él tenía para todos nosotros. Pero Jesucristo nunca ha dejado de ser Dios, nunca, jamás. Precisamente por la realidad de la unión hipostática. Ahora, los hermanos separados dicen que Jesucristo está en el vientre de María, pero simplemente la parte de hombre. Al afirmar eso, qué vergüenza me da decirles, ahí están rompiendo el concepto de unión hipostática. Porque dicen que Jesucristo, después de una vez que nació, pues entonces adquirió otra vez la naturaleza divina. No, no es así. Así no es. No es. Lo que pasa es que se inventaron algo para desvirtuar el dogma mariano de que María es madre de Dios. Jesucristo siempre ha sido Dios, jamás va a dejar de ser Dios y siempre será Dios y se encarnó. Jesucristo tiene esas dos sustancias y coexisten en Él y subsisten en Él, en la única persona de Cristo Jesús. Pensar de otra manera es tener pensamiento infantil. Ellos se emberrinchan, ellos se acaloran, pero no aceptan esto porque no lo aceptan y empiezan a tocar textos como este. Y entonces, no haciendo alarde de su condición divina, se despojó de su categoría de Dios y estuvo entre nosotros. Hermano, ¿qué es despojarse de su categoría divina? Hermano, porque aquí sudó, aquí se cansó, aquí comió, aquí se sulfuró, aquí caminó, aquí hizo muchas cosas que no son realidades de Dios, son realidades de hombre. Por favor, hermanos, ¿cuándo es que los protestantes pueden ceder? Porque ni mostrándole los textos, ni hablando con categorías filosóficas, epistemológicas, entienden. Y me da una risa cuando veo a estos hermanos tratando de hacer esos malabares filosóficos, epistemológicos, teológicos, para poder demostrar que María no es madre de Dios, no. Y entonces salen con infantilismos. No, la Iglesia durante muchos años ha estudiado esto. Lo ha discernido, lo ha orado, lo ha trabajado durante mucho tiempo y pudo dilucidar herejías, malos entendidos, y la Iglesia pudo determinar esto, la unión hipostática, para explicar la encarnación, algo que se definió en el Concilio de Calcedonia año 451. Y la encarnación la aceptan los protestantes, y la unión hipostática la aceptan los protestantes, pero no han entendido la unión hipostática, porque ellos piensan que la unión hipostática es una mezcla. Y aquí está Jesús, hombre, cuando se encarnó, pero una vez que nació, entonces hay una parte de Dios. No, hermano, así no es. Unión hipostática es que en Jesucristo coexisten y subsisten las dos sustancias, naturaleza humana y divina, y son inseparables. No es mezcla, no es amalgama, no es mistura, no, es una unidad inseparable, indivisible. Hágalos entender, tienen que ponerse a estudiar filosofía en alguna universidad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.